Una vez conociendo cómo es que actúan los anticuerpos, en este momento vamos a hablar un poquito acerca de datos o signos ultrasonográficos que nos orientan a pensar en hipertiroidismo fetal, que es una de las complicaciones más temidas. Entonces tenemos que dentro de los hallazgos que nos pueden orientar acerca de hipertiroidismo fetal, tenemos el bocio progresivo, el cual va a tener la característica que tiene vascularización central, la taquicardia fetal sostenida de más de 10 minutos por arriba de 160, algunos dicen por arriba de 170 latidos por minuto, y es uno de los primeros signos que nos van a alertar acerca del hipertiroidismo fetal, disfunción valvular y cardiomegalia hipertrófica. Recordemos que las hormonas tiroideas actúan a nivel de maduración de diferentes órganos y dentro de estos, corazón, al darse el aumento de hormonas tiroideas, puede haber entonces una cardiomegalia hipertrófica con disfunción valvular, además de centros de osificación tempranos. Hay una maduración ósea que es acelerada en este caso, apareciendo el centro de osificación femoral antes de las 32 semanas. También puede verse aumento de movimiento en las extremidades o aumento de los movimientos fetales y también de la actividad intestinal, y también datos de restricción de crecimiento intrauterino. Todos estos datos nos van a orientar acerca de que estamos ante un hipertiroidismo fetal. Antes de todos esos datos o signos ultrasonográficos, debemos de sospecharlo obviamente en el embarazo de una paciente que se conoce o que ya se diagnosticó durante el embarazo con hipertiroidismo materno, en dependencia de cómo esté la función tiroidea materna. Una paciente que tiene hipertiroidismo y que no se ha controlado adecuadamente, en esta paciente debemos de sospechar que su bebé pueda estar cursando con hipertiroidismo fetal. Igual en pacientes que tengan anticuerpos antirreceptor de TSH muy elevados, o sea, son datos que nos van a orientar a quién vamos a buscarles hipertiroidismo fetal. Recordar que el hipertiroidismo fetal suele desarrollarse ya pasadas las 20 semanas de gestación, debido a que es cuando ya se da lo que es la maduración del eje hipotálamo hipófisis tiroides fetal. Aproximadamente se tendría que buscar alrededor de las 26 semanas, y pues muy rara vez va a suceder antes de las 20 semanas, las 18 semanas de gestación, y suelen ser los casos más severos. Prevalencia va a ser difícil de establecer en este momento, está mejor establecida cuando es hipertiroidismo neonatal, pero algunos la sitúan entre un porcentaje del 1 al 2%, 1 al 5%, en dependencia de dónde sea que lo leamos. Y ya mencionábamos anteriormente que antes de que se usaran los antitiroideos, la mortalidad era muy alta, pero puede seguir siendo alta, mencionábamos, si es que la paciente no se controla adecuadamente o si es que no cumple adecuadamente lo que son sus medicamentos, o los cumple pero un día sí, otro día no. Entonces esta paciente puede llegar a tener, su feto puede llegar a tener una mortalidad también alta. En el caso de hipertiroidismo neonatal, ya mencionábamos que suele ser un poco mejor establecida la prevalencia. En el caso de los neonatos que son hijos de mujeres que ya padecen enfermedad de Graves, van a presentar datos de tirotoxicosis pues característicos: taquicardia, hiperexcitabilidad, bajo peso, pueden presentar exoftalmo, retracción palpebral, fontanela anterior pequeña, datos de craneosinostosis, microcefalia, retraso psicomotor, por lo mismo que mencionábamos que las hormonas tiroideas están implicadas en la maduración de algunos órganos y cierre de suturas. Entonces pueden llevarnos a consecuencias en retraso psicomotor, y generalmente estos síntomas van a ser transitorios debido a que la vida media de los anticuerpos pues, va a ser aproximadamente de 12 semanas. Entonces en ese periodo suele resolverse, entre 2 y 3 meses suele resolverse.
En el caso de que se diagnostique hipertiroidismo neonatal, entonces el tratamiento va a ser con antitiroideo, igual en el periodo entre 1 y 2 meses. Se menciona como un dato importante que el nivel umbral de los anticuerpos en un valor de 5 unidades sobre litros predice tirotoxicosis neonatal. Decíamos anteriormente que en pacientes que tienen más de 40 unidades por litro, más del 80% de los niños van a tener hipertiroidismo fetal. 5 equivale a 3.3 veces por arriba del límite superior de referencia. Entonces, esto tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 76% con valor predictivo positivo del 40% y valor predictivo negativo del 100%. Además de hipertiroidismo fetal, en una paciente que tiene hipertiroidismo no controlado, debemos de vigilar datos de hipotiroidismo fetal, debido a, ya decíamos, que los antitiroideos atraviesan la placenta y pueden bloquear la función tiroidea fetal. Esto principalmente cuando la glándula tiroidea fetal ya ha adquirido su madurez, que es posterior a las 20 semanas de gestación. Y vamos a encontrar en los datos ultrasonográficos un bocio que va a tener la característica que va a tener vascularización periférica, a diferencia del hipertiroidismo fetal que tiene vascularidad central. Entonces el bocio va a ser siempre un dato de alarma que a primera vista no nos va a decir si el paciente, el feto tiene hipertiroidismo o hipotiroidismo, ya que se presentan los dos casos, pero siempre debe ser un dato de alerta en búsqueda de estas dos patologías, además de que este bocio puede estar causando compresión traqueosofágica. Esto a su vez va a dar una posición fetal anómala con sobreextensión del cuello y que finalmente puede llevar pues a un parto por cesárea. Además, en estos pacientes con hipotiroidismo fetal debemos de sospechar en todo caso que haya frecuencia cardíaca fetal menos de 160 latidos por minuto, y a diferencia del hipertiroidismo fetal, en vez de darse maduración ósea acelerada, en este caso, por ejemplo, lo contrario, es maduración ósea retrasada, centros de osificación suelen aparecer de forma más tardía. El centro de osificación femoral distal aparece ya posterior de las 33 semanas. Ahora, ¿cuál es el seguimiento que debe dárseles a estas pacientes durante el embarazo? El seguimiento debe ser con los datos clínicos, generalmente pues la paciente que va a estar mejor desde el punto de vista bioquímico también va a mejorar desde el punto de vista clínico, van a disminuir todo lo que son las sintomatologías que ya mencionábamos, sudoración, palpitaciones, pérdida de peso, temblor de manos, diarrea, etcétera. El perfil tiroideo es algo que vamos a tener que estar midiendo durante todo lo que es el embarazo. También los anticuerpos nos sirven como medición para evaluar cómo va el seguimiento de la paciente y los datos ultrasonográficos que ya mencionábamos. Generalmente vamos a tener que estar midiendo lo que es T4, ya sea libre o total, y TSH, en lo que respecta al perfil tiroideo. La T4 la vamos a mantener como meta en el límite superior normal o ligeramente por arriba del límite superior normal, que es como lo fisiológico, es lo que esperamos en una mujer embarazada. La TSH normalmente, según el feedback, cómo actúa el eje hipotálamo hipófisis tiroides, si la T4 la tenemos en el límite superior, deberíamos de tener la TSH en el límite inferior. Cuando la TSH la tenemos en un rango normal, pues esto nos va a estar indicando que debemos de reducir la dosis de la actionamida. Entonces esto es muy importante, no decir si el perfil tiroideo, la TSH está dentro del rango normal, entre 0.2 y 4.2 microunidades por litro. La TSH la tenemos en 2, por ejemplo, entonces eso
está dentro del rango normal, pero esto nos estaría indicando que deberíamos de reducir la dosis de la tionamida. Acordémonos que atraviesan la placenta y podemos bloquear la glándula tiroidea fetal, causando hipotiroidismo fetal. Esta debería estar en el límite inferior bajo, en el límite inferior normal. Además, otra cosa que nos sirve de seguimiento, ya mencionamos, son los anticuerpos antirreceptor de TSH, que si estuvieran negativos en el tercer trimestre, entonces también pudiéramos retirar medicamentos. Hablábamos al inicio que el retiro de medicamentos en el primer trimestre, principalmente por las reacciones adversas que se han visto con esto. Pero en el tercer trimestre también se podría llegar a evaluar el retiro de medicamentos debido a que en el tercer trimestre hay una disminución de lo que es la autoinmunidad y no necesariamente la paciente tendría que estar con el medicamento. Y ya mencionábamos la necesidad de estar haciendo ultrasonidos de seguimiento. Con respecto a evaluar el retiro del medicamento, es algo pues, que puede llegar a ser controvertido, principalmente en nuestro caso, en donde no tenemos para hacer mediciones de anticuerpos, que es con los que tendríamos que evaluar. En el caso de que nuestras pacientes no cumplen, porque ya decíamos que se evalúa retiro de medicación antitiroidea, principalmente si la paciente ya tiene más de 6 meses de estar con medicamento antitiroideo, si está controlada, si los niveles de anticuerpos están negativos. Entonces, todos estos datos nos ayudan a decir, bueno, esta paciente podría ser candidata a que le retiremos el medicamento para evitar reacciones adversas o malformaciones congénitas asociadas en el periodo que se da la organogénesis, o se lo vamos a retirar porque los anticuerpos están negativos en el tercer trimestre y debido a que la autoinmunidad está disminuida en este periodo, se lo podemos retirar. Sin embargo, nuestros pacientes pues no suelen ser la paciente ideal para retiro de medicamentos. Si es que se le llegara a retirar, tendríamos que hacer un seguimiento más estricto con evaluaciones cada 1 a 2 semanas en el primer trimestre. Y si sigue bien siempre, entonces cada 2 a 4 semanas en el segundo y en el tercer trimestre. Existe mucho riesgo de recaída en el caso de que se retire el medicamento, principalmente cuando la paciente no cumple con las características ideales que acabamos de mencionar, cuando tiene menos de 6 meses de estar con medicación antitiroidea, si está a 1 año de haber recibido tratamiento antitiroideo o quirúrgico, porque ya mencionábamos también anteriormente que casi siempre va pasado el año, estas pacientes pueden llegar a tener los valores de anticuerpo en un límite normal de referencia, inclusive hasta un 80% podrían llegar a desaparecer después de los 18 meses. Va a tener alto riesgo toda paciente que tenga niveles de anticuerpo elevados, toda paciente que haya recibido yodo previamente. Ya decíamos que el yodo es una de las causas que van a aumentar lo que es la autoinmunidad, van a elevar los anticuerpos y en este caso, inclusive pasados los 5 años, hay pacientes que siguen teniendo niveles de anticuerpos pues, positivos. Pacientes que tengan dosis de antitiroideos alta mencionábamos cuando es más de 15 miligramos día. O sea, una dosis baja tendría que ser 10 menos de esta dosis, de 10, 5 miligramos día. Más de esta dosis se considera una dosis alta de medicamento antitiroideo. Entonces, si la paciente tiene más de 15 o más de, por ejemplo, de metimazol diario, ya se considera una dosis alta. Si la TSH se mantiene persistentemente en valores suprimidos por debajo de 0.1, o si en este caso la paciente tiene datos de orbitopatía activa. La orbitopatía nos indica autoinmunidad y esto hace pues que la vida media de los anticuerpos se mantienen prolongadas, nos está indicando que la paciente tiene autoinmunidad y que tiene mucho riesgo de recaída si es que nosotros llegáramos a retirarle el medicamento antitiroideo. Entonces ya para ir finalizando, los puntos a recordar en hipertiroidismo materno y complicaciones perinatales. El hipertiroidismo materno en una mujer gestante requiere un estrecho monitoreo tanto materno como fetal. Importante diferenciar entre las dos principales patologías que afectan a la mujer gestante.
En este caso, hipertiroidismo gestacional y enfermedad de Graves. El perfil tiroideo materno normal no nos va a garantizar cómo van a actuar los anticuerpos en el feto. Ya decíamos que la mujer puede tener un perfil tiroideo normal, inclusive haber recibido tratamiento quirúrgico o con yodo previamente, pero los niveles de anticuerpos estar positivos aún pasados 5 años después de que se ha dado la medicación. Recordar que las dosis altas de antitiroideos, metimazol, propiltiuracil o carbimazol, deben hacernos vigilar datos de hipotiroidismo fetal. El hipertiroidismo materno no controlado, una mujer que tiene hipertiroidismo materno, ya sea previamente conocido o que se le diagnostique en el embarazo, nos debe de hacer pensar en hipertiroidismo fetal. El hipertiroidismo fetal y o neonatal van a estar asociados a la función tiroidea materna, por lo que acabamos de mencionar ahorita, van a estar asociados al medicamento antitiroideo, por lo que ya mencionamos que tiene reacciones adversas, y al nivel de anticuerpos. También recordar que es importante que estas mujeres usen métodos anticonceptivos, aunque la naturaleza es bien sabia, estas mujeres casi siempre con enfermedad de Graves, inclusive eh, no suelen llegar a quedar embarazadas por la misma patología, no suelen llegar a quedar embarazadas. Por esto es que también esta enfermedad se ve como muy poco en la mujer embarazada, pero sí que pueden quedar embarazadas. Entonces, la mujer que no llega, que ya tiene antecedentes de hipertiroidismo materno, debemos de orientarla hacia métodos anticonceptivos. Otro punto a recordar es considerar hacer cambio de metimazol a propiltiuracilo en el primer trimestre. Recordar la potencia es 1,20. 1 miligramo de metimazol equivale a 20 de propiltiuracilo. Usar la dosis más bajamente posible, por lo que ya mencionábamos que la glándula tiroidea fetal es más sensible que la glándula tiroidea materna, y dosis a las que consideramos poquitas para la madre pueden ser dosis altas para el feto y causar hipotiroidismo fetal. Otro de los puntos a recordar es que debemos de identificar a las pacientes en embarazo temprano para evaluar si se puede hacer retiro de medicamento debido a las malformaciones congénitas con las que se ha visto asociada metimazol principalmente. Eh, Otro punto que vamos a recordar es que el manejo de estas pacientes tiene que ser multidisciplinario debido a las múltiples complicaciones a las que se ha visto asociada. Debe estar involucrado tanto ginecólogos, materno-fetales, pues endocrinólogos, pediatras, neonatólogos, etcétera. Y debemos de también otro punto que a recordar o a tomar en cuenta es considerar tiroidectomía en algunos casos especiales. Casi siempre el tratamiento quirúrgico durante el embarazo va a ser en un caso de urgencia, como por decirlo así, en una paciente que hace reacciones adversas severas, por ejemplo, al medicamento antitiroideo. Recordemos que en el embarazo el medicamento antitiroideo es el de elección, no podemos utilizar el yodo, entonces solo nos queda medicación antitiroidea y tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico sería en última opción. El tratamiento médico antitiroideo en el caso de causar reacciones adversas severas, como por ejemplo agranulocitosis, aplasia medular, entonces, o alergias, o inclusive pacientes que simplemente no se beben el medicamento, están muy descontrolados, pueden llegar a tormenta tiroidea. Entonces, en estos casos, pues se debe de evaluar la tiroidectomía, y en el caso de que sea necesaria, debe de elegirse principalmente en el segundo trimestre de embarazo, debido a que en el primer trimestre se ha visto asociada a más riesgo de abortos y en el tercer trimestre más riesgo de partos prematuros. También se ha visto asociada siempre a partos prematuros en el segundo trimestre, pero sería la mejor opción, como la menos mala opción
en este caso de estas pacientes. Igual cuando la paciente sí se toma su medicamento, pero por ejemplo está en las dosis más altas que se pueden y no se logra controlar la paciente, aparte de reacciones adversas que ya mencionábamos anteriormente. Entonces estas son pacientes en las cuales se podría considerar tiroidectomía. Y siempre pues recordar que con ayuda de todos nosotros podemos evitar este tipo de patologías. Esta es una foto de un paciente con hipertiroidismo neonatal, el cual se podía haber evitado si es que se le daba un seguimiento adecuado a la paciente, no solo desde que esté embarazada, sino pregestacional. Entonces, es nuestra obligación tratar de evitar estas cosas que podrían llegar a evitarse y también obligación de nosotros dejar anotado en el alta de la paciente, en la epicrisis de la paciente, una paciente que tiene hipertiroidismo gestacional, hipertiroidismo materno, ya sea que era diagnosticado previamente o que se diagnostica durante el embarazo, dejarlo anotado, qué medicación utilizó para orientar al seguimiento de este neonato con su pediatra para vigilar datos de hipertiroidismo fetal o incluso de hipotiroidismo fetal. Muchas gracias. Si tienen alguna duda pueden hacérmela llegar.